La OTAN responde a la presión de Estados Unidos y lanza una operación reforzada en el Ártico. Es la iniciativa Centinela del Ártico y tiene el objetivo, dice la alianza, de hacer frente a la creciente actividad militar de Rusia y al creciente interés de China en la región. Ocurre en el contexto de las pretensiones de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia y de las amenazas de imponer aranceles a los europeos que participaron en un breve ejercicio en esa isla hace pocas semanas, tensiones que aparentemente quedaron atrás. La relevancia militar del Ártico, el rearme europeo, la relación con Donald Trump. De esto hablamos hoy con Marina Mirón, experta en temas militares, investigadora del King's College de Londres, y con Salvador Sánchez Tapia, militar y miembro del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos en la Universidad CEU San Pablo en España. Esto es DW Actualidad en Análisis. Yo soy Andrés Goldschmidt. Muchas gracias a ambos por participar una vez más. Marina, ¿de qué se trata concretamente esta iniciativa u Operación Centinela del Ártico? ¿Son ejercicios, es despliegue de tropas, construcción de infraestructuras? Buenos días. Muchas gracias, Andrés. Pues, ¿cómo deberíamos interpretar esta operación? No es una operación estándar como operaciones de la OTAN, sino se trata de, digamos, una presencia más permanente por parte de la OTAN en la región estratégica debido a la actividad rusa en esta zona y también al interés económico por parte de China. Y entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Es establecer una presencia militar, por un lado, ampliar las bases que tienen ahí y también utilizar y ampliar la infraestructura civil-militar en esta zona, aumentar la vigilancia, hacer maniobras conjuntas, comprobar dentro del marco de esas maniobras cómo funcionan todas las fuerzas del aire, las fuerzas marítimas. Entonces, digamos, eso sirve también como una disuasión tanto para los rusos como para los chinos. Y desde esta perspectiva, tenemos que entender que, por ejemplo, para Rusia esta región es muy importante porque así de este modo Rusia podría utilizar sus submarinos nucleares para un segundo golpe nuclear en un escenario nuclear. Y claro, si hay más vigilancia por parte de la OTAN y una presencia permanente, entonces sí que es una disuasión para los rusos. Dicho lo cual, es lo que se pretende hacer ahora. Si entendemos bien a Marina, entonces, Salvador, estamos hablando de una diferencia no solo de cantidad, sino de calidad de este tipo de operaciones o de presencia en el Ártico. A la vez, ayer, Sergei Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, dijo como respuesta a lo que está ocurriendo ante una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderá este país con medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares. Eso es lo que dijo el ministro de Exteriores ruso. La pregunta es, ¿puede generarse entonces una situación de competencia en la que cada uno va subiendo la apuesta y una dinámica, por supuesto, de escalada de la tensión, Salvador? Bueno, buenos días. Hombre, sí se puede producir. De hecho, yo diría que ya estamos en esa situación, ¿no? Porque la OTAN, a instancias, bueno, tal como acordaron en el mes de abril del año pasado, está en proceso de rearme, dado que todos los aliados se han comprometido a alcanzar el 5% de sus productos interiores brutos en gastos de seguridad. Luego ya estamos en ese escenario, ¿no? Y evidentemente la situación va a continuar, claro que sí. Lo que pasa es que ahora es verdad que Rusia se ve limitada porque está operando en Ucrania, ¿no? Pero sí, estamos en ese escenario. Marina, con Marina Mirón, la experta militar, estamos hablando, ella nos acompaña desde Múnich. Lo mencionaste en la primera respuesta, pero para enfocarnos un poco más, y después la misma pregunta se la vamos a trasladar a Salvador, si tiene algo que agregar. ¿Cuál es concretamente para Europa el peligro ruso en el Ártico? ¿Es el peligro de una invasión? ¿Es el peligro de ataques, de usar esos territorios para ataques, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cómo podrían afectar
a Europa. Vos mencionabas el segundo golpe nuclear, creo que con eso te referías a un ataque de reacción, ¿verdad? Pero en concreto, ¿cuáles son los peligros que uno puede imaginar que vengan de Rusia? Y si consideras que son reales. Bueno, lo que tenemos que entender que no se trata de un peligro de una guerra que podría involucrar a la Unión Europea, sino, digamos, un enfrentamiento frío entre la OTAN y Rusia en cuanto a la región de Ártica. Y claro, para la Unión Europea, si pensamos que la OTAN tiene dos miembros nuevos, Suecia y Finlandia, para ellos es todavía más importante la seguridad ártica porque el Consejo Ártico, después de que empezó la guerra en Ucrania, ya no funciona como antes. Y debido al cambio climático también el Ártico se ha vuelto en una zona con más importancia estratégica. Entonces el peligro real para la Unión Europea es tanto, digamos, una competición entre Rusia, China por un lado y la OTAN en el Ártico. Entonces, quiere decir que habrá que aumentar el despliegue de tropas. Entonces, sabemos qué es lo que pasa en el teatro europeo. Si la mayoría de las tropas se encuentran ahí para disuadir a los rusos, hay que colocar las capacidades según la amenaza percibida por un lado. Por otro lado, también es una cuestión energética y una cuestión de infraestructura crítica como cables submarinos, por ejemplo. Eso también puede ser una amenaza para la Unión Europea, pero no veo una amenaza directa militar, sino una amenaza en términos energéticos y económicos. En términos militares, como dije, en caso de una crisis, porque tenemos que considerar todo lo que se podría pasar, Rusia podría limitar el acceso a las tropas de la OTAN en esta región. Entonces, lo que veo es que ambas partes van a competir ahí por crear zonas llamadas A2AD, Anti-Area Access Denial en inglés. Entonces, para limitar que la otra parte tiene acceso a ciertas partes. Y eso es lo que creo que es preocupante para la Unión Europea y también cómo se podría armonizar todo esto con los intereses que tienen los Estados Unidos, sabiendo que la relación ahora ha llegado a un punto bastante bajo. Sí, justamente esta misma pregunta quería trasladarle, perdón, a Salvador, porque Donald Trump en sus amenazas, en sus pretensiones de controlar Groenlandia, citaba justamente esa necesidad imperiosa de controlar el territorio por razones de seguridad nacional. ¿Y cómo percibe que es esta situación de seguridad nacional o de seguridad continental para los europeos? ¿Cómo percibe esta, pongámoslo entre comillas, amenaza rusa? Bueno, yo creo que sí que hay una amenaza militar para Estados Unidos y para Europa, ¿no? El interés norteamericano y por ende también de la OTAN y de Europa por Groenlandia está en el Ártico, como ha subrayado Marina, pero yo creo que trasciende el Ártico, ¿no? Hay una cuestión clave. Por un lado, hay que saber que los misiles intercontinentales que puedan alcanzar el territorio de Estados Unidos vuelan atravesando la ruta polar, no vuelan a lo largo de una ruta ecuatorial, sino polar. Eso ya es una buena razón militar para que Estados Unidos quiera controlar Groenlandia. Pero es que además desde Groenlandia se controla un corredor que ya en la época de la Guerra Fría fue de alto valor estratégico, que es el corredor que se conoce como GIUK. GIUK es la sigla de Groenlandia, Islandia y United Kingdom, ¿no? Ese corredor es el que durante la Guerra Fría utilizaban los submarinos soviéticos para entrar en el Atlántico Norte desde el Ártico. Y evidentemente en esta situación en la que nos encontramos ahora de incremento de la tensión con Rusia, pues vuelve a ganar realce estratégico el control de ese corredor, ¿no? ¿Qué posibilidad o qué consecuencias
puede tener, si no se controla ese corredor para nosotros? Pues puede tener la consecuencia de que los medios marítimos, medios navales rusos entren en el Atlántico Norte y controlen o amenacen el control de la OTAN de las rutas marítimas que unen Estados Unidos con Europa, que son fundamentales para garantizar el refuerzo, llegado el caso de que hubiera una confrontación con Rusia, el refuerzo de fuerzas norteamericanas al continente europeo. Es decir, si Rusia llegara a controlar el Atlántico Norte, podría no solo amenazar las rutas comerciales occidentales y norteamericanas, que son vitales para nuestra prosperidad, porque somos potencias marítimas basadas en el comercio marítimo, sino además también podría poner en peligro, como digo, ese refuerzo gran parte del cual norteamericano, gran parte del cual tendría que utilizar esa ruta del Atlántico Norte. De ahí el interés estratégico, creo que también para Europa. Bien, y otra pregunta, pero sería para otro programa, es ¿cuál es la dinámica actual de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Si es de tensión creciente o de todo lo contrario. Pero lo dejamos. Todo esto que estamos hablando ocurre en una semana que es fuerte en cuanto a defensa en el continente europeo. Ayer el anuncio de esta iniciativa, Centinela del Ártico. Mañana arranca la conferencia de seguridad de Múnich, ahí donde está Marina. Y hoy hay cumbre de ministros de defensa de la OTAN, que además incluye una reunión del grupo de contacto sobre Ucrania. Vamos a escuchar, vamos a ver a Mark Rutte, el anfitrión, que además tenía elogios, adivinen para quién. Bajo el liderazgo del presidente Trump, se ha pedido a la OTAN y a los aliados europeos y canadienses que hagan más. Y la buena noticia es que están llegando miles de millones. Ayer mencioné que Alemania gastará 1.520 millones de euros en 2029, lo que supone el doble de lo que gastó en 2021. Así que realmente está sucediendo. Y eso es crucial. Por lo tanto, es muy reconocido el liderazgo del presidente Trump, el del secretario Hexet y su liderazgo, señor Colby. Se habla del aumento general de gasto en defensa de la OTAN europea. Lo veíamos a Mark Rutte al lado del principal asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, el Bridge Colby. Marina, en la práctica, hablamos desde hace meses del aumento y de la necesidad del aumento del gasto en defensa, sus problemas, sus dificultades de coordinación, etc. En la práctica, es decir, en cuanto a las capacidades militares, ¿ya se está notando algo de esta evolución en el gasto hacia arriba? Bueno, es bastante difícil medirlo, pero sí, en varios países como Polonia, por ejemplo, se está viendo un aumento en cuanto a los gastos en defensa. Pero el resto de los procesos, digamos así, los países que se encuentran cerca de la frontera rusa, ven que tienen que modernizar sus ejércitos, aprender lecciones de la guerra en Ucrania, hacer nuevos contratos para modernizar todas las ramas de sus fuerzas armadas, y eso es lo que estamos viendo. Pero luego tenemos el problema de cómo podemos, digamos, hacerlo a nivel de la OTAN, o sea, mantener el mismo nivel de capacidades a nivel de la OTAN, tomando en cuenta todas las fuerzas armadas de los miembros. Entonces, en este sentido, todavía no se ve nada. Por otro lado, también hay una industria militar dentro de la Unión Europea que se quiere utilizarse, pero los gobiernos todavía no están dispuestos a firmar contratos a largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado, es la capacidad de esa industria militar en satisfacer lo que les falta a los miembros de la OTAN en cuanto a la tecnología militar. Y eso puede tardar años. Entonces es un proceso bastante lento, y sabiendo cómo se han desarrollado las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por un lado y los Estados Unidos por otro lado, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Los europeos van a seguir comprando
armas de los Estados Unidos o van a intentar reemplazar lo que tienen por la propia producción europea. También hablamos de 10, 15 años, no es algo que se puede hacer tan fácil, por eso toca esperar y ver el próximo año y compararlo con los indicadores de este año para ver si hay realmente un progreso en el sentido que este dinero se puede convertir en capacidades reales. Veíamos a Elbridge Colby junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Muchos algo ofendidos o sintieron como una afrenta que otra vez esté ausente el secretario de Defensa en una cumbre importante de la OTAN. Para muchos, sin embargo, uno de los grandes cerebros en el Pentágono es el señor Colby, que hoy también se mostró satisfecho por la dinámica que está adquiriendo los movimientos de la OTAN europea en cuanto a implicación, en cuanto a aumento del gasto. Salvador, ¿esto crees que deja satisfecho a Trump con la implicación en el Ártico y con el aumento del gasto en general rumbo al 5%? ¿O el objetivo de los europeos o del resto de la OTAN debe ser aspirar a sostener una alianza eventualmente también sin Estados Unidos, de ser esto posible? Vamos a ver, yo creo que lo que deja satisfecho a Trump ahora mismo es ver que los países están reaccionando, aunque él es consciente de que todavía estamos muy lejos de llegar al objetivo que él había planteado, ¿no? Yo creo que él tampoco quiere, tampoco pretende el dejar a Europa absolutamente sola. Él en sus manifestaciones oficiales y en la estrategia de seguridad nacional ha reafirmado el vínculo transatlántico. Él lo que quiere es una Europa que sea fuerte, que sea capaz de defenderse por sí misma, pero eso sí, siempre con el respaldo norteamericano, por lo menos con el respaldo nuclear, que realmente es el quicio de la seguridad colectiva. Porque claro, Estados Unidos realmente donde tiene que concentrar su esfuerzo estratégico es en el Indo-Pacífico. Entonces eso es lo que pretende. Yo creo que él es consciente de que, o piensa que todavía no estamos en ese punto ideal, sobre todo porque, como ha dicho antes Marina, es verdad que hay un incremento de gasto en Europa, pero no es homogéneo. Es decir, hay los países que están fronterizos con Rusia están gastando, que el caso más claro es el de Polonia, que está cerca ya del 5%. Sin embargo, en Europa hay otros países, entre los que se incluye España, que son bastante reticentes a aumentar su gasto. Y además hay que reconocer que, tal como están planteados los estados del bienestar europeo, aunque haya una gran voluntad, una firme voluntad de aumentar el gasto, ese gasto no se puede producir de la noche a la mañana. Hace falta un proceso de varios años, ¿no?, para alcanzar ese punto. Entonces yo creo que Trump se da cuenta de que efectivamente estamos ya moviéndonos en esa dirección y está, digamos, en una situación de satisfacción vigilante, ¿no? Con ese objetivo. El objetivo es que los europeos seamos capaces de, en esa especie de división de tareas, seamos capaces de, por nosotros mismos, mantener el control y ofrecer a Rusia una disuasión creíble. Y yo creo que en ese camino estamos. Claro, el argumento de España es que con el gasto, con los niveles de gasto actuales, puede asumir sus compromisos de capacidades y operacionales con la OTAN. Mark Rutte dice que no, Estados Unidos también. Le daremos respuesta o se le dará respuesta a ese interrogante en el futuro. Un argumento de los críticos al aumento del gasto global en Europa es que los europeos de la OTAN ya en este momento gastan más que Rusia de manera consolidada y que las capacidades militares en general, es decir, incluyendo Estados Unidos también son claramente superiores a las de Rusia. Quería saber, Salvador, su opinión sobre este argumento. Bueno, me ha gustado, Andrés, lo que has dicho al final, porque efectivamente si sumamos a la ecuación a Estados Unidos, no es que la OTAN no es que gaste más que Rusia, es que gasta mucho más. O sea, pero esa no es la cuestión. O sea, la primera consideración es que, como hemos dicho antes,
Estados Unidos lo que pretende es que nosotros, los europeos, seamos capaces de hacer ese trabajo sin tener que contar necesariamente con la participación norteamericana. Entonces, es posible que los europeos, yo aquí he visto datos divergentes, he visto varias, según la fuente, bueno, pues gastamos, es verdad que gastamos un poco más que Rusia, pero las fuentes divergen en ese sentido. Pero es que esa no es la cuestión. Es decir, puede que en términos brutos ahora mismo Europa gaste más que Rusia. Pero hay que empezar teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Y venimos realmente los europeos de una situación, desde el punto de vista de defensa, penosa. Es decir, que lo que estamos haciendo en este momento es recuperar el terreno que durante décadas de vivir al amparo del paraguas norteamericano hemos estado descuidando nuestra defensa. Es decir, eso es el primer paso. Pero es que además, aunque ya hubiéramos llegado a un punto en el que nuestra defensa no estuviera en esa situación de, vamos a decir, de desastre en la que se encontraba, pues todavía tenemos que preguntarnos si con lo que estamos gastando nuestra disuasión es creíble. Y esa es la cuestión. O sea, la referencia no son los euros contantes y sonantes, sino es la credibilidad de la disuasión que ofrecemos. Y desde mi punto de vista, en estos momentos, nuestra disuasión todavía es poco creíble, porque adolecemos de grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, por plantear un problema, Europa no tiene prácticamente lo que se llama en inglés enablers estratégicos, ¿no? Pues el transporte estratégico de teatro o inteligencia estratégica, etcétera. Son capacidades esenciales, vitales para operar en el campo de batalla, para las que dependemos todavía de Estados Unidos. Y esas hay que adquirirlas y no las tenemos. En segundo lugar, bien, es verdad que tomados país a país, los países europeos, podemos gastar más que defensa, pero no nos beneficiamos de las economías de escala de las que se beneficia Rusia. Es decir, Rusia, cuando se arma como un actor unitario. Nosotros, cuando los 30 aliados de la OTAN, pues son 30 paquetes pequeños independientes. Y entonces esos elementos no están del todo cohesionados y, como digo, no disfrutamos de la ventaja del beneficio de la escala del que se aprovecha Rusia. Por lo tanto, aunque nominalmente gastemos más que Rusia en euros contantes y sonantes, pero la realidad es que todavía tenemos que hacer bastante más porque nuestra disuasión europea sea creíble. El problema, mencionaba Salvador, de que cada monedita gastada en defensa se traduzca en disuasión real. Discutimos o hablamos sobre este tema desde hace meses, si no años. Quería preguntarle a Marina, para terminar, si ve que existe una evolución o una dinámica positiva en este sentido, es decir, que empieza a haber una velocidad creciente en esa dirección. Muchas gracias, Andrés. Pues quisiera añadir dos cositas a lo que dijo Salvador. Primeramente, lo que tenemos que entender también que los mismos euros, digamos, 5.000 euros compra más cosas en Rusia que dentro de la Unión Europea. Es mucho más barato fabricar cualquier armamento dentro de Rusia con su industria militar y con una burocracia un poco más, digamos, simplificada comparando con la burocracia de la OTAN. Entonces es una ventaja que tienen los rusos y también los chinos. Por otro lado, el problema es que la cultura estratégica se ha cambiado. Cuando terminó la Guerra Fría, el continente europeo se ha sentido bastante seguro. Entonces, vemos también que aunque se producen cantidades de misiles, de artillería, de cualquier cosa, necesitamos personal militar en todos esos países. Y es algo que no se puede comprar con dinero, sino hay que dirigir la política hacia este sector, el sector de reclutamiento militar, y lo vemos también en el Reino Unido. Los estándares se bajan porque la gente no quiere ingresarse en las Fuerzas Armadas, porque no es digamos, no es un trabajo cómodo. Por eso creo que cambiar
cultura estratégica tardará un montón de tiempo, porque en los países bálticos no hay que cambiar nada. Ellos ven la amenaza bien clara y ellos se están preparando. Polonia también, al igual, ellos se están preparando, están modernizando, están entrenando y no hay un problema como por ejemplo tenemos en el Reino Unido. También Salvador puede hablar mejor de España, en Alemania, esos países grandes y este capital, digamos, humano no existe prácticamente. Entonces, la pregunta es, por un lado, invertir dinero, cambiar o mejorar la infraestructura logística, por ejemplo, dentro de países como Alemania, tardará un montón de tiempo, pero luego tenemos que influir a lo que piensa la población, porque muchas personas no entienden por qué hay que aumentar gastos de defensa y cortar gastos sociales, digamos, porque no están acostumbrados a eso y entonces es una tarea bastante complicada para los políticos explicarles a sus poblaciones por qué es tan necesario y también aumentar el número de personas que quieren ingresarse en las Fuerzas Armadas, también mejorar la formación de los cadetes y todo esto. Yo creo que esto es un punto importante que debería considerarse porque forma la otra parte digamos, de la ecuación tecnología militar. Y aquí tenemos los seres humanos, que es lo principal. Para producir más cañones hay que producir menos mantequilla, por lo menos eso nos enseñaban los viejos libros de texto de economía. Y con esto terminamos DW Actualidad en Análisis y les agradecemos a ambos. Marina Mirón, experta en temas militares e investigadora del King's College de Londres, y Salvador Sánchez Tapia, militar, general de brigada y miembro del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Muchísimas gracias a todos por participar y por estar ahí. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también como podcast en sus plataformas favoritas de podcast. Soy Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima.